Y como todos los martes tenemos al analista político Osvaldo Ramírez, quien en esta oportunidad nos va a hablar sobre el último informe de ORC Consultores sobre la percepción de los venezolanos con respecto a las sanciones que hizo Estados Unidos a Venezuela. Gracias, Osvaldo, por acompañarnos el día de hoy, por tu tiempo y por tu análisis. Ya quiero conocer cuál es la opinión de los venezolanos con respecto al posible proceso de negociación en el país. Bienvenido. Buenos días, Marjorie, feliz mañana para todos. Sí, Gracias bueno, por este estudio tan interesante donde han buscado sondear qué piensa el venezolano sobre estos temas que son noticias. De verdad que te felicito a ti y a tu equipo por este trabajo tan brillante. sí, bueno, agradecido, es parte de nuestro trabajo tratar de decodificar qué piensa la gente en Venezuela, porque de cierta manera, y aquí hay que entender que las percepciones mutan, cambian en el tiempo, derivado de las situaciones de entorno que se presentan, la realidad es que en muchos momentos se asumen que el venezolano en general está pensando algo que puede ser muy similar a lo que puede dar los medios de comunicación, parte de su agenda mediática, y esto no termina siendo la realidad, ojo, e incluso en algunos momentos difiere de la agenda política, que es lo que prácticamente tienen los voceros, tanto de gobierno como actores políticos de oposición, constantemente en el debate público. La realidad siempre hay que tratar de entender que no necesariamente en todos los momentos el público está alineado con lo que están diciendo los distintos voceros. Correcto, tú Y haces una en, entrevista donde le preguntas a la población, son más de 1.150 entrevistados, le preguntas a la población, es una encuesta muy reciente, cuál es su posición sobre un posible encuentro o una posible negociación entre el gobierno de Maduro y la oposición. Quisiera saber cuál es el resultado de esta encuesta y cuál es tu análisis de ese resultado. sí, bueno, comenzamos por allí, el Frequency 58, más reciente, del 9 al 15 de marzo, fue el campo, como ya lo comentaste, más de 1.150 entrevistas telefónicas nacionales con un margen de error de 2,4%. En esta situación seguimos viendo que el método de la negociación está todavía avalado por la población venezolana y de cierta manera al menos prácticamente casi 5 de cada 10, poco más de 46%, está de acuerdo con que este mecanismo de diálogo y de negociación continúe. Aquí hay un tema, justamente esta semana anterior hubo unas declaraciones de Jorge Rodríguez, el día viernes para ser específico, en la cual se acusaba a Juan Guaidó de estar involucrado con un presunto delincuente, ¿ok? Pero parte de esta narrativa, más allá de ese hecho que no lo voy a comentar porque no tiene que ver con el estudio. Prácticamente ellos dejan visto que ellos no se reunirán ni con Juan Guaidó ni con Voluntad Popular, entendiendo que estos son parte de los actores que están hoy sentados en México, son parte de los actores que conforman esa plataforma unitaria de la oposición y que además hemos visto también durante los últimos días que otros partidos pequeños que resultaron con un porcentaje al menos salidor en las pasadas elecciones del 21 de noviembre del año anterior, claramente dicen nosotros también estamos dispuestos a incorporarnos a este diálogo nacional. Hay que entender, aquí estábamos preguntando por este proceso de diálogo y negociación específicamente iniciado el año 2021 entre Venezuela, entre el régimen venezolano de Nicolás Maduro y la oposición por intermediación del Reino de Noruega, que es distinto a una amplitud o a un llamado a un diálogo local en Venezuela, en Caracas, potencialmente en Miraflores, entre, por supuesto, Nicolás Maduro y los sectores que ellos decidan invitar, así como algunos partidos políticos de oposición, unos de ellos y otros prácticamente independientes. ¿Cuál ha sido el resultado con respecto a la percepción del venezolano de la negociación? ¿Están de acuerdo? ¿Gana esa versión de esos venezolanos que quieren otra vez buscar una solución a través del diálogo? Sí, sí, por supuesto, es superior, 46%. El rechazo es cerca de un 32, 33% acumulado, estas posiciones blandas y más duras entre los acuerdos y los desacuerdos. Pero la realidad es que termina diciéndole, yo creo que enviando un mensaje, y ese mensaje claramente es
necesitamos encontrar fórmulas de entendimiento, necesitamos encontrar fórmulas que nos permitan a nosotros dirimir las diferencias, por una parte, pero por otra, tratar de mover un tablero estático, un tablero de status quo, en donde un grupo sigue pidiendo claramente condiciones electorales, potencial adelanto de elecciones, reinstitucionalización del sistema de justicia, trabajo conjunto para resolver los asuntos ligados a la crisis humanitaria compleja, y otro grupo claramente está enfocado en reconocimiento internacional, en un levantamiento o una flexibilización de sanciones, particularmente sanciones económicas financieras al sector petrolero, y además de ello, eventual retorno de los activos protegidos en el exterior, como puede ser el caso de Citgo. Sí, por un lado, vemos que la gente tiene una tendencia a la negociación. Quisiera saber si es que la gente tiene la percepción de que no hay una salida por otra vía. Y por el otro lado, la gente considera que el gobierno de los Estados Unidos debe flexibilizar las sanciones petroleras y prestar una ayuda humanitaria más determinante hacia Venezuela, independientemente de que esté en el poder o no Nicolás Maduro. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de eso. Sí, fíjate, también preguntamos otros temas ligados a asuntos, por ejemplo, la negociación entre Estados Unidos y Maduro de manera directa, ¿ok? Recordemos que en días pasados hubo una visita de tres, perdón, altos funcionarios del gobierno norteamericanos, entre ellos James Story, Juan González, ¿ok? Y el señor Carsten, que se encarga del tema de los rehenes norteamericanos en el exterior. Y claramente en esto, al no haber todavía mucha información en el sistema, el estudio nos arrojó que 31% estaba de acuerdo y 28% estaba en desacuerdo. El tercio restante no tenía suficiente información para tener una oposición pública al respecto. ¿Ok? Prácticamente partido en tres grandes polos, una situación similar a lo que hemos visto en el pasado durante muchos años, en donde hay altos niveles de polarización al respecto del fenómeno público, sea de apoyar un candidato, o sea sobre situaciones o cambios de política económica, o sea de cambios de política pública, hasta que lentamente comienza a haber mucha más información y esto permite eventualmente modificar esos acuerdos o desacuerdos. Justamente esta mañana indicaba el periodista Nelson Bocaranda a través de un mensaje en Twitter que seis personas, no necesariamente funcionarios, 6 ciudadanos norteamericanos estaban en el país para atender ciertas visitas de alto nivel con el ministro de Petróleo. Eso hay que confirmarlo por una segunda fuente, pero eventualmente hay una necesidad de entendimiento de cambiar parte de ese status quo. De hecho, el día de ayer, en la mañana, sale una consulta ya dentro de Estados Unidos a través de Morning Consult para la revista Político, el portal especializado en política más importante de los Estados Unidos, en donde se le preguntaba a los norteamericanos votantes si estaban dispuestos o no a tolerar o a entender o a aceptar que de cierta manera el gobierno de Joe Biden generara procesos de negociación o acercamientos a países como Irán, a países como Venezuela, principalmente con tal de mejorar o tratar de hacer todo lo necesario para la disminución de los precios de los combustibles, precio de la gasolina que está obviamente en alza derivado de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿ok? En este punto, 52% estaba de acuerdo en general y cerca del 60% de los autodenominados demócratas estaban dispuestos a que efectivamente tenía que haber un cambio o modificación de política exterior. Me regreso a Venezuela, me regreso al estudio Frequency 58 y veíamos claramente que al menos 2/3 de la población, ¿ok? Más de 66%, estaría dispuesto a entender que sí hay un trabajo conjunto para que esos ingresos petroleros potenciales de un acercamiento entre Venezuela y Estados Unidos por venta de petróleo directa entraran directo o fueran una parte sustancial a resolver problemas de la ayuda humanitaria, de la crisis humanitaria compleja, entendiendo que hay al menos 1/3 de los hogares venezolanos que lamentablemente tienen una situación de vulnerabilidad alimenticia
de vulnerabilidad importante para efectos de poder cubrir su canasta básica. Sí, justamente hoy veíamos en las noticias del Nacional que el 30% de los niños en Venezuela sufren de alguna manera un tipo de desnutrición. Es una situación pues que se extiende al resto de la sociedad, bien preocupante. Tú analizas en este estudio varias variables que me parecieron súper interesantes que tienen que ver con el nivel de conocimiento de las sanciones, qué piensa la gente sobre las sanciones específicamente a los funcionarios de Nicolás Maduro, distanciándolas de las sanciones a la parte petrolera y hablando acerca de la posibilidad de que esas personas que están en Venezuela tengan familiares aquí en Estados Unidos y si esos familiares votan o no. Quisiera que nos hablaras un poco acerca del resultado de la medición de estas variables. ¿Qué se puede leer? Mira, primero en términos generales, existe un rechazo al tema sancionatorio, ¿ok? Aquí estamos hablando que 48% rechaza las sanciones impuestas al gobierno venezolano versus un 24% que está de acuerdo con esa imposición de sanciones. Permíteme un inciso en este punto. Cuando vemos hacia atrás, ¿okay? Los últimos 3 años de crisis, 4 años de crisis en Venezuela, ante esta pregunta, entendiendo además que la potenciación de sanciones se da hacia el año 2018 parcialmente, o sea, con que crecen estas sanciones, particularmente comienzan a afectarse las sanciones en el sector petrolero, ya desde el año o desde la administración Obama había una imposición de sanciones a funcionarios específicos, posteriormente ciertas sanciones al gobierno venezolano en general, pero acá el porcentaje de personas que estaba de acuerdo era superior, ¿no? Por temas de confidencialidad de ese estudio no puedo revelarlos públicamente, pero simplemente esto era una correlación prácticamente a la inversa, o sea, llegó a rozar al menos el 60%, casi 60%, esa favorabilidad al tema sancionatorio, por ejemplo, en el año 2019, particularmente en ese primer cuatrimestre de 2019, que hubo unas modificaciones y unos cambios importantes en el tablero político venezolano. ¿Ok? ¿Qué sucede? No es lo mismo la sanción al gobierno venezolano que la sanción a funcionarios. Y justamente en este punto, los grados de favorabilidad y de acuerdo que haya sanciones a funcionarios, recordando que aquí había dos líneas de sanción. La primera línea estaba relacionada con la violación sistemática de derechos humanos y potenciales delitos de lesa humanidad, y la otra línea sancionatoria estaba asociada a temas ligados a la corrupción, ligados al blanqueamiento de dinero o al desvío de fondos para efectos de mantenimiento del poder. Justamente en este punto el 42% de la población venezolana está de acuerdo con que haya sanciones versus un 36% que está en desacuerdo que no haya sanciones. ¿Ok? Al introducir la pregunta, bueno, no es lo mismo gobierno, no es lo mismo funcionario que sector petrolero. ¿Y por qué hacer la diferenciación acá? Primero, por la tradición histórica del tema petrolero en Venezuela, las percepciones públicas acerca de que fue efectivamente durante mucho tiempo la principal fuente de renta para las finanzas públicas y para el crecimiento de Venezuela en algún momento, y por lo sensible del tema, sabiendo además que en Venezuela hay dos grandes etapas, una etapa en la cual, derivado de políticas públicas en la época del expresidente Chávez y algunas políticas públicas en la época inicial del presidente Maduro, condujeron a una situación de deterioro importante del sector petrolero, y posteriormente, derivado de las sanciones, hubo todo un cambio en el esquema en los que se venía realizando, obviamente, el negocio petrolero. Justamente en este punto, 52% de la gente rechaza esas sanciones y solo 16% las aprueba. ¿Ok? Quizás acá hay que recordar que parte importante de la imposición de sanciones significó que Maduro y todo su tren ministerial generara procesos de tratar de tener el know-how, como Irán, por ejemplo, o como Rusia, principalmente estos dos actores, bypasearon las sanciones. Y efectivamente, acá en Venezuela tomaron una cantidad de decisiones en términos pragmáticos que derivaron en que efectivamente la renta petrolera se mantuviera. Obviamente hubo una caída importante de la producción, pero eventualmente comenzó a elevarse muy lentamente con pequeños cambios, y además de ello, parte de esos ingresos
siguieron entrando a las arcas de las finanzas públicas venezolanas. Por lo tanto, quizás acá habría que ver, bueno, si aquí hay una condición distinta en relación con las sanciones, una flexibilización, pudiéramos tratar de encontrar ciertas zonas de acuerdo para efectos de mejorar la situación de crisis humanitaria del país, pero también entender, dado un cambio en el tablero geopolítico mundial por la invasión rusa a Ucrania, la necesidad de Venezuela de vender su petróleo solo en Occidente, por lo que puede implicar que Rusia venda a descuento al mercado tradicional donde iba el petróleo venezolano, que era Asia. Osvaldo, justamente en ese tema quería llegar. Quería conocer tu opinión, si te ha parecido asertiva la decisión de Estados Unidos de estas sanciones petroleras, si definitivamente estas sanciones han afectado directamente al ciudadano común, al venezolano, en su economía. Y si tú crees verdaderamente que una parte importante de los ingresos petroleros se puedan destinar a ayuda humanitaria y que eso vaya a ir directamente al ciudadano común. Y también ese tema de mejorar las relaciones con Irán, Arabia Saudita y Venezuela, ¿consideras que pueda beneficiar a Venezuela en el marco de esta situación tan importante que hay con el petróleo producto de la invasión rusa? Mira, ahí, a ver, el primer tema, entender que está modificándose el tablero geopolítico, el tablero de las relaciones internacionales, particularmente de Estados Unidos, particularmente Venezuela, incluso Irán, viéndolo estrictamente desde el punto de vista norteamericano, potencial humo blanco en acuerdos, o el retomar esos acuerdos nucleares que estuvieron durante la administración Obama y que fueron suspendidos durante la administración Trump. ¿Ok? Hay una situación en la cual no necesariamente ese dinero, ese ingreso entra directo al venezolano común, ¿ok? Pero sí por externalidades, por procesos de reinversión, por procesos de mejora de condiciones de inversión extranjera en Venezuela, pudiera motorizarse parte del empleo en ese sector y todos los conexos alrededor de la industria petrolera, pero también en sectores de servicios que prestan servicio al sector petrolero. Esto es una posibilidad cierta y obviamente ciudadanos en ese sector pudieran verse favorecidos. En relación con los potenciales ingresos, va a depender de la fórmula. Recordemos que hace poco el Atlantic Council publicaba un informe en el cual, ante esa política que se implementó un momento en Irak de Oil for Food, ¿okay? Que hubo un grupo que estuvo tratando de motorizar eso en Washington y en la opinión pública y por supuesto en lobby acá, y ellos en ese informe daban cuenta de que esa política lucía bastante poco probable de ser eficiente y efectiva en Venezuela, sobre todo para resolver la crisis humanitaria compleja. Por otro lado, habrá que encontrar cuáles son los mecanismos en los que claramente, y aquí viene quizás un tema mucho más amplio, estrictamente de geopolítica, cómo se utilizan las potenciales compras de crudo venezolano y comenzar una relación dentro de un proceso de flexibilización específica de unas sanciones para efectos de cortar lo que implica la influencia rusa, disculpa la palabra, la influencia rusa en Venezuela, ¿ok? Como esa potencial punta de lanza, cabeza de playa que tenía Rusia en Latinoamérica junto con Nicaragua y Cuba. Y esto puede ser una oportunidad para, en términos geopolíticos, Estados Unidos decir cómo trabajo en función de esto para tratar también de lograr los otros objetivos que tengo planteados, que son procesos de reinstitucionalización democrática, por una parte. Segundo, generar procesos económicos que me permitan disminuir la presión de la migración forzada en la región. Y tercero, reducir la actuación de grupos armados no estatales que tienen a Venezuela como una especie de santuario, particularmente grupos narcoterroristas como los colombianos del ELN y del ACFAR. ¿Okay? Esto inicialmente es lo que puede estar en la agenda quizás real, del realpolitik de los Estados Unidos, mientras que para Maduro pudiera ser una necesidad de tener acceso a recursos libres a precio real, porque recordemos que el petróleo venezolano se vende a descuento y además en unas situaciones de opacidad bien significativas que permitan eventualmente generar un flujo de caja que obviamente le permita a un gobierno tener margen de funcionamiento en términos de sus finanzas internas.
Bajo el contexto de esta guerra, ¿cómo ve Estados Unidos al resto de los países? Osvaldo, ¿cuáles serían sus aliados y cuáles no? ¿Y cómo ve el gobierno de Estados Unidos a Venezuela con estas visitas y estos acercamientos que se han registrado en los últimos días y las últimas semanas? Sí, justamente en el estudio de Morning Consult de Político, ¿ok? Siempre se habla, y también lo mide el Pew Research Center y lo miden otros think tanks que hacen medición de la opinión pública. Y en este punto, los ciudadanos terminan viendo en una escala de si tú eres un país aliado o si eres un país que no necesariamente es aliado, pero no te veo como una amenaza, un país que es una amenaza, pero no es un enemigo declarado, y obviamente un país que lo consideras como enemigo. Un ejemplo de país enemigo puede ser Corea del Norte o pudo ser Irán en un momento, o lo que justamente ha crecido ese sentimiento alrededor de los ciudadanos norteamericanos de que es Rusia, un país que en este momento representa una amenaza significativa para los Estados Unidos. Entendiendo que hace por lo menos unos 4 o 5 años era China, en donde veían o concentraban esa percepción pública. Ojo, me permito un detalle, esto no es que lo vean los Estados Unidos ni su política exterior, a través obviamente del Departamento de Estado, esto es una percepción de los ciudadanos. Justamente en el caso venezolano, ven como positivo que haya un acercamiento, porque consideran, cerca de un cuarto de la gente, 25% de la gente, considera a Venezuela todavía un país amigo, aliado, pero el grueso y un diferencial importante considera que Venezuela puede no ser un país aliado en este momento, pero que no es un país enemigo, entendiendo que hay unos lazos históricos entre la nación norteamericana y Venezuela, wow, de hace por lo menos 2 siglos, 3 siglos, o sea, relaciones sólidas de amistad, de cooperación, de coordinación en muchos aspectos de política exterior, de política pública y particularmente de política energética. Y yo creo que justo en este punto que nosotros teníamos la duda, y tú me hiciste una pregunta hace unos minutos en cómo veía ese venezolano que está dentro de Venezuela y si cambiaban sus percepciones públicas, si tenía un familiar de origen venezolano viviendo en Estados Unidos y si particularmente este ciudadano votaba, ¿okay? Entendiendo que estamos entrando en un periodo de campaña electoral muy fuerte para las elecciones de medio término que van a ser en noviembre y que muchos candidatos o personas que ya hoy son congresistas o senadores van a utilizar el tema de Venezuela estrictamente por un tema narrativo, pero no necesariamente porque consideren que dentro de Venezuela los ciudadanos van a tener o necesitan tener o aspiran a tener una mejor calidad de vida. Y eventualmente esto puede venir atado a una flexibilización de las sanciones petroleras, pero también el entendimiento de condiciones de inversión, particularmente nacionales y extranjeros, teniendo las garantías necesarias jurídicas para efectos de que el país logre destrancar una crisis estructural tan compleja como la que estamos atravesando. Osvaldo, gracias por este análisis tan interesante. Me parecieron que fueron muy asertivas las variables que utilizaste para obtener esta información y prácticamente en monosílabos. ¿Crees que va a haber una mejoría a nivel económico producto del sector petrolero para Venezuela? Yo aspiro que sí, pero la realidad hay que entender la lectura geopolítica actual. Está cambiando el tablero, está cambiando el mundo. Y yo creo que toda persona, todo país, toda empresa, todo ciudadano debe pensar en función del interés nacional y de qué es lo que puede dar mayor garantía de estabilidad lamentablemente en el caos que está imponiendo Putin en el mundo. Gracias, Osvaldo, que tengas feliz día, gracias por tu tiempo, por esta encuesta tan interesante, esta entrevista con más de 1.150 venezolanos, por compartir con nosotros y con la audiencia esta información tan interesante que has hecho a través de tu encuestadora. De verdad, mil gracias.